solución mediante un circuito digital a un problema planteado. El circuito funciona de la siguiente manera. Se tienen dos pulsadores, los cuales indican la salida y entrada de personas a un edificio. El sistema de salida emite una alarma visual en forma de LED cuando el número de personas que sale es mayor a 20. Se puede evidenciar entonces la alarma visual en este sector. El sistema de entrada emite una alarma sonora cuando el número de personas que entra es mayor a 50. El circuito digital contiene 5 contadores de referencia 7493, 2 multiplexores 74LS153, 4 comparadores 7485, 4 dip switch, 2 pulsadores y un demultiplexor. Una primera etapa de este circuito contiene 2 contadores, los cuales permiten generar los números de 0 a 99 en binario según la entrada o salida de personas. Este contador consiste en 2 relojes, el clock A, que maneja la salida 1, y el clock B, que maneja las salidas 2, 3 y 4, correspondientes a QA, QB, QC y QD. Al conectar el pulsador al clock A, se genera una salida en QA, la cual, como se muestra, se realimenta al clock B, el cual mediante sus salidas QB, QC y QD genera almacenamiento temporal y se generan los números de 0 a 9 en binario. Los dos resets del pulsador se conectan a las salidas donde se generan los unos en la combinación del número 10 en binario, de tal manera que cuando llegue a este valor se genere un reset en el contador. Sin embargo, el acarreo será enviado al clock A del segundo contador, como se evidencia en este pedazo, permitiendo entonces generar decimales en este contador. De igual manera se realiza para el circuito de salida. Una segunda etapa se realiza utilizando 2 multiplexores, los cuales generan una combinación y selección de datos. Se requieren 2, ya que son necesarios 4 bits de salida. Las salidas QA de los contadores irán a las entradas 1X0 y 2X0 de los MUX, y las salidas QB de los contadores irán a las entradas 1X1 y 2X2. Así se generan las conexiones hasta que todas las salidas del contador y entradas del MUX se completen. De esta manera generamos la selección de datos que generan una combinación de números en binario. Para que estos MUX trabajen en conjunto, se unen las entradas A y B, como se evidencia de esta manera. En resumen, cuando se generen los pulsos, el contador acumulará generando unidades y escenas, los cuales se envían a los multiplexores que seleccionan datos y generan salida de números binarios en 4 bits. De estos 4 bits de salida se genera entonces la tercera etapa. Estos se conectan a un decodificador BCD 7 segmentos de ánodo común, en los cuales sus salidas irán a 2 displays dobles de cátodo de ánodo común. Teniendo esto en cuenta, se requiere entonces alimentación para las entradas 1 y 2 de los displays. Estas deben variar en valores altos y bajos para permitir el cambio de escenas y unidades en el display correspondiente. Esta alimentación se genera con un pulso, el cual entra a un contador, utilizado anteriormente. La entrada de este pulso irá al clock B del contador, ya que se requieren 2 variables de salida y, como comentamos anteriormente, el clock A solo genera una salida en QA. Estas 2 salidas se conectan a un demultiplexor que genera 4 salidas, las cuales irán alimentadas a las entradas 1 y 2 de los displays para generar el cambio a una frecuencia dada. Estas son las
4 salidas, conectadas a las entradas 1 y 2 de los displays. La frecuencia usada fue de 60 Hz, de tal manera que no sea notorio el cambio, y en este caso no fue necesario utilizar los enable del demultiplexor, y por ello fueron enviados a tierra. Las entradas del demux también fueron conectadas a las entradas A y B de los multiplexores. Esto permite asignar un valor binario tanto a las unidades como decenas de entrada y de salida. Por ello se genera cambio en el display correspondiente cuando se cumple la condición. Por último, se generó una comparación que permitiera generar las alarmas cuando se cumplía la condición. Para el caso de las entradas donde se genera la alarma al ser más de 50, se utilizó un comparador tanto para unidades como decenas. En el primer comparador se conectaron en A0, A1, A2 y A3 las salidas del contador de unidades, que fue el primero que discutimos, y en las entradas B0, B1, B2 y B3 un dip switch con el número 0 en binario. Cuando se cumple entonces la condición de QA mayor que QB, se envía un 1 lógico a una compuerta AND. De igual manera se realizó en el segundo comparador. Se conectaron las entradas A0, A1, A2 y A3 a las decenas del contador de salida, y B0, B1, B2 y B3 a un dip switch con el número 4 en binario, para que de tal manera que se cumpla la condición QA mayor que B, se envía un 1 lógico a la compuerta AND, en donde 1 y 1 genera un 1 lógico, el cual irá conectado a nuestro buzzer que está en esta región. Por tanto, cuando se cumplen las condiciones, el buzzer sonará para un número mayor a 50. De igual manera, se realizó para las salidas, en donde se debe activar una alarma visual para un número mayor a 20. Como se puede notar, para el comparador 1 se unieron las entradas A al contador de unidades y las B a un dip switch con el número 0 binario. En el segundo comparador, las entradas A las salidas del contador para decenas y las entradas B a un dip switch con el número 1. En unidades, cuando se cumple que A mayor que B, se envía un 1 lógico, y en decenas, cuando A mayor que B, un 1 lógico, el cual entra a una compuerta AND, a dos compuertas AND, que nos permite luego un 1 lógico y visualizar en una alarma visual con LED verde para un número mayor a 20 de personas que entraron al edificio. Este es entonces el circuito digital que da solución al problema planteado.